Gracias, muy amables, y agradezco mucho a CEDICE el volverme a invitar después de tantos años. Quiero preciarme de ser un invitado contumaz de CEDICE desde hace pues casi 30 años. Así que gracias CEDICE, gracias Rocío. Últimamente no vine porque tuve la desgracia de la venganza de un alumno mío. Este alumno, por eso les digo que todos los que sean profesores, nunca traten mal a un alumno porque no sabemos las vueltas que da la vida y después se vengan de uno. Yo lo hacía enojar mucho en clases, lo exhibía, era una gente muy inteligente y para mi desgracia este alumno llegó a ser presidente de México. Entonces la venganza quiso a ver si como roncas duermes y me invitó, fui diputado, no me da vergüenza, aunque cuando en una ocasión yo en un aeropuerto me gritan diputado, venía con mi familia y se hace a un lado y me dice, no queremos que vean que vengamos, que venimos contigo. O sea, los diputados en ninguna parte son bien vistos, pero no me da vergüenza decir que fui diputado. Después yo criticaba mucho a las empresas estatales y me hacen director del principal banco estatal en México. Y después a los bancos me hacen presidente de una institución que controla los bancos. Entonces, no quiero decir que me enriquecí, porque en México decir como funcionario que uno se enriqueció, pues dice, este ya la hizo. Lo que me enriquecí espiritualmente, me enriquecí en conocimientos y quizá puedo hablar con mayor conocimiento de causa de cómo funciona un gobierno. Pero hoy vamos a hacer un diagnóstico de algo que es muy conocido y a lo mejor muy fácil, pero muy controvertido, que es la inflación. Y vemos que como no hay medicina derecha o de izquierda, no sé si ustedes hayan visto un doctor que diga especialista en medicina de derecha o especialista en medicina de izquierda, o solamente veo blancos o solamente veo negros. No, todas las medicinas funcionan para todos, no hay medicinas únicamente para habitantes de países desarrollados y subdesarrollados. Entonces, el problema de la economía es que todavía no identificamos claramente los principios económicos que son válidos en todo tiempo y lugar. El problema de Venezuela no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de mala aplicación de políticas económicas. Y es importante identificar la inflación. Vamos a ver en esta gráfica que la primera confusión es sobre qué es la inflación. Y se confunde muchas veces los síntomas con la enfermedad. Como la calentura o la temperatura no es la enfermedad, tampoco la inflación es el aumento de los precios. La inflación es el aumento del dinero en circulación o de los medios de pago. Es muy fácil entender la inflación. Si, por ejemplo, nosotros, a ver, ya la regué, le apreté diferente. A ver, por favor, allá, compónganmela, por favor. Ya está, ahora sí ya. A ver, ¿la de arriba o la de abajo? A ver, entonces cámbienmela ya. Eso, la siguiente, por favor. Esta es la inflación. La inflación la podemos explicar con esta balanza. Por un lado tenemos la oferta. Es cuestión de oferta y demanda. La oferta son las mercancías, la producción interna más la importación. Hay el mito de que piensan que lo más importante es exportar. No, señores, lo más importante es qué compramos con lo que exportamos. Venezuela no es rica por el petróleo que exporta, es rica por la producción interna más lo que importa. Esta es la riqueza. ¿Qué es la demanda? Bueno, la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Cuando un gobierno, lo que se llama inflación importada, es cuando monetiza el dinero que recibe por la venta de petróleo. Entonces, vemos que en Venezuela han aumentado los medios de pago. O sea, ha aumentado la demanda por arriba de la oferta. Y eso tiene efectos contraproducentes, porque hay quien piensa que si todos pueden demandar y tienen dinero, pues va a haber más gente satisfecha. Y prácticamente es al contrario. Empieza a haber otro tipo de fenómenos que vamos a ver inmediatamente. Pero esta es la enfermedad. ¿Quién causa la enfermedad? ¿Cuál es el virus que causa esta enfermedad? Bueno, el virus que causa esta enfermedad es el gobierno. Y no es que le echemos la culpa. Yo viví 12 años del gobierno.
No le puedo echar ahora la culpa. Pero tenemos que decir que es el gobierno, en parte, y vamos a ver que también hay beneficiados, porque toda política económica tiene sus beneficiados y sus perjudicados. No crean que a veces se hace como que no sabemos, no. Y paradójicamente, también me di cuenta, cuando pertenecía al gobierno, y voy a decir algo muy fuerte, atrás de casi todos los actos de corrupción dentro del gobierno, hay un empresario. Entonces, no pensemos que la corrupción es exclusiva del gobierno. En Venezuela se han beneficiado muchos empresarios del actual sistema económico. No es cuestión de que se benefician únicamente los gobernantes, también hay quienes les interesa que haya inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué provoca la inflación? La inflación la provoca el gobierno por gastos sin ingresos, por deudas, por déficit y por emisión de dinero. ¿Lo entendieron ustedes? Pues bien, el problema es que hubo un gran economista que me recuerda a un doctor al cual un hermano mío dice que es el mejor doctor del mundo, porque cuando va le dice, no te preocupes, come lo que quieras. No te preocupes, no hagas ejercicio. Tienes sobrepeso, pero estás contento, no hay problema. Oye, andas con varias mujeres, no te preocupes, es mejor. Y el tipo dice, oye, qué buen doctor. ¿Por qué Keynes ha tenido mucha aceptación? Ha tenido mucha aceptación porque legitima, justifica el gasto sin ingreso. Porque le dice a los gobernantes, oye, el gastar mucho, el tener déficit presupuestal ya no es malo, es bueno, vas a crear más empleos, vas a crear más crecimiento. Y como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Como el marxismo permitió concentrar el poder económico y político, y por eso el marxismo ha sido popular. No crean que no lo entienden. El marxismo crea una nueva clase de propietarios, de controladores, de dictadores. Y es muy bonito tener el poder absoluto. Entonces, sí hay ganadores con el marxismo, sí hay ganadores con el keynesianismo. Y quiero decir lo que muchos de los que están aquí aplican en sus casas las teorías keynesianas. No seáis hipócritas, como dicen. Cuando ustedes gastan más con la tarjeta de crédito y no tienen fondos, son keynesianos. Cuando piden un crédito y no tienen con qué pagarlos, son keynesianos. La única diferencia es que ustedes no pueden falsificar billetes, no pueden eternamente, como hacen los gobiernos, tener una deuda y cuando se vence, emitir más deuda. Claro, en mi paso por el gobierno, precisamente cuando estaba yo supervisando bancos, llegaba mucho las cuestiones de tarjetas de crédito y me pasaron un caso muy interesante. Un tipo tenía años financiándose con 20 tarjetas de crédito que tenía. Entonces le vencía una tarjeta y la pagaba con la otra, sacaba otra y la pagaba con la otra. Era un perfecto keynesiano. Y duró pues 2 o 3 años hasta que se le vino abajo el teatrito. Esto es cuando vienen las crisis. Ese es otro mito que no lo vamos a hacer porque ya me van a empezar que me falta tiempo. Entonces, nada más decir eso de los ciclos económicos es puro cuento. Cuando diga, es que los ciclos económicos, no hay ciclos económicos. Es como yo tengo un amigo que dice, ¿qué ciclos económicos tengo? Después de que voy a las fiestas y tomo mucho, tengo un ciclo de cruda o recesión. Oiga, ¿por qué tiene recesión? Porque usted fue a una fiesta. ¿Por qué la crisis de 1929? Porque se bajaron artificialmente las tasas de interés antes, hubo una fiesta y después vino la recesión. ¿Por qué la crisis del 2008? ¿Por qué? Porque se bajaron artificialmente la tasa de interés, se expandió el crédito y después vino la recesión. No quieres cruda, como decimos en México, no quieres una recesión, no crees una fiesta. Pero todo esto generó que una expansión monetaria que trae como consecuencia recesión. Y tenemos que en esta expansión monetaria, una consecuencia es el aumento de los precios, que también trae como consecuencia una redistribución regresiva del ingreso. Escucharon ustedes mucho sobre la clase media. En México se dijo que aumentó la clase media. Efectivamente, antes era el 52% de pobres y el 48, 47%, no, 52% de ricos, de clase media, y el 48% de clase media, 52% de pobres. Los ricos eran el 7%, algo así. Y con el PAN, partido al que yo pertenezco y estuve en esos gobiernos, subió la clase media. Podía impresionarlos a ustedes. ¿Qué hizo los gobiernos panistas para subir la clase media? Nada.
¿Cómo que nada? Sí, no, los programas que eran los mismos que había dejado el otro partido no sirvieron para nada. ¿Qué es lo que aumentó la clase media? Mantener la inflación baja. Eso aumentó la clase media. ¿Qué está destruyendo la clase media en Venezuela? La alta inflación, si lo queremos ver como una consecuencia, como algo que está destruyendo la clase media. Esto se llama que la clase media tiene una redistribución regresiva del ingreso. Es decir, a los ricos los hace más ricos y a los pobres los hace más pobres y disminuye la clase media. Entonces, no hay programa social que se justifique, que implique emisión de dinero o déficit presupuestal, que diga que es a favor de los pobres, porque a los pobres es a los que más perjudica. Ahora, esta inflación… Le quedan 5 minutos. Perdón, gracias. Pero yo voy a ser igual que los demás, ¿eh? Sí. Entonces, digo, Leo, ¿por qué? No vaya a querer ser exacto ahora conmigo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se agrava la inflación? Cuando hay control de precios. O sea, cuando un gobierno genera la inflación y dice, vamos a combatirlo, no dice, lo que yo estoy generando, viene la escasez, el racionamiento, largas filas y el mercado negro. Aquí y en China. Y no lo digo así, lo digo literalmente, en China, Mao Zedong llega al poder, además de por la guerra del Japón, porque Chiang Kai-shek emite tremendamente dinero. Y si vemos entre los objetivos de Mao Zedong, que era un gobierno de izquierda, es no emitir dinero. Entonces, no es porque sea un gobierno de izquierda, es que está emitiendo dinero. Y este control de precios agrava la situación, como también la inflación más el control de cambios. ¿Qué sucede? Hay devaluación, hay escasez de dólares y hay corrupción. No es nada más aquí, es en todas partes que ponen en práctica estas políticas económicas, vienen ¿qué? Las mismas consecuencias. Aquí tenemos otros países, la inflación en 2013, ustedes, digo, no quiero decir que deben estar orgullosos, pero sí, Venezuela fue el primer lugar en inflación en el mundo, no cualquiera puede presumir de esos. Entonces, digo, hay que estar orgulloso de lo que sea, ¿no? De ser el primer lugar, a muchos les gusta ser el primer lugar en muchas cosas, bueno, pues ya tienen ustedes un primer lugar, ¿no? Entonces, esta inflación, ¿por qué fue? Vuelvo a repetir, no es porque esté Maduro, no es porque esté Chávez únicamente. Podía estar Mao Zedong y no haber inflación y haber pobreza. Es un fenómeno provocado por la gran emisión de dinero. Ahí tenemos a la Argentina, también de los de mayor inflación. México, poca inflación. ¿Por qué? Porque ha tenido cuidado, con todos los errores que tenemos, de tener un cuidado muy perseverante en ya no emitir demasiado dinero, aunque puede volver a perderse. ¿Por qué Panamá, Ecuador y El Salvador tienen baja inflación? Pueden tener más pobreza o menos pobreza, porque ahí, y no quiero decir que sea la solución dolarizar, porque ahí no hay moneda interna, sino simplemente la cantidad de dinero en circulación implica que haya más dólares, que también si hay muchos dólares aumenta, como la llamada miseria dorada en el siglo XVII y XVIII, cuando se llevaron mucho oro de México y lo gastaron los reyes en Europa, surgió la miseria dorada porque había mucho oro, mucho gasto por el gobierno, pero la clase pobre, la clase media, se empobrecía. ¿Cuáles son las soluciones? Para tener mis 15 minutos nada más. Las soluciones son fáciles. Y voy a decir como cuando a alguien le dicen, quiero bajar de peso. Muy fácil. ¿Cuál es muy fácil? Deja de comer tanto, nada más. ¿Pero qué hace? No, mira, yo sé de unas pastillitas y de masajes y todo eso, no, es puro cuento. Hay que bajar de peso si dejamos de comer tanto. Pero es lo más difícil, tú no le puedes decir, es una persona, la ofendes. Entonces por eso va el nutriólogo y le dicen, y el otro, y los médicos, y es que no me funcionan las glándulas. Esa es la onda. Entonces, ¿qué tenemos? Las soluciones son fáciles de decir, difíciles de aplacar. Reducción del déficit. ¿Qué implica esto? Bajar gasto o aumentar impuesto. Y aumentar impuestos tiene consecuencias negativas también. Entonces hay que reducir gasto público, que para muchos es la solución para salir de la pobreza, que el gobierno gaste más. Es uno de los absurdos modernos más grandes, libertad de precios. Me recuerda a alguien que estuvo después de la hiperinflación en Alemania, me dice, el día que
Ludwig Erhard y todo decretaron la libertad de precios, dice, como magia empezaron a llenarse los anaqueles. Entonces, libertad de precios, va a subir los precios, pero a veces los va a subir menos al poco tiempo que lo que estaban en el mercado negro cuando había control de precios. Cambio libre y flexible. En la medida que algo es racionado, la gente lo quiere. Quienes hemos estado también en los negocios, la mejor forma de vender algo es decir que es el último. En México los vendedores de billetes de lotería dicen, el último jefe, el último pedacito, lléveselo. Ay, pues es el último, el huerfanito, dicen, lo compra y sacan otro de acá, el último, el último. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo que se acabe. Yo recuerdo que una ocasión alguien me decía, cuando estaba ya el control de cambios y todo, voy a comprar dólares. Le digo, ¿para qué los quieres? Me dice, es que a lo mejor no va a haber y los necesitas. No, pero yo quiero tener dólares. Estoy seguro que muchos de los que están aquí tienen dólares en su casa. ¿Para qué los quieren? No sé, pero ahí los tienen porque piensan que no va a haber. La expectativa de que algo no haya hace que no haya. Pero lo que crea la expectativa que algo no haya es que vayamos y no nos los den. Entonces, cambio libre y flexible. Y por último, algo que parece que no está conectado, pero si queremos mayor oferta, tiene que haber certidumbre y garantía en el derecho de propiedad. Porque mientras no haya certidumbre y garantía en el derecho de propiedad, seguiremos importando y habrá menos dólares cada día para importar. Las soluciones parecen fáciles teóricamente en el papel, pero son difíciles de llevarlas a la práctica. Muchas gracias y muy amable.